como San Pío de Pietrelcina, por ejemplo, discípulo, no por casualidad, de San Francisco de Asís, las primeras llagas, manos, pies y costado, vienen a San Francisco. Entonces, el Papa señala algo muy importante para nosotros los católicos. Señala cómo San Francisco de Asís fue víctima, su figura fue víctima de una especie de, entre comillas, desmitificación. Es decir, en el siglo XIX y XX, algunos autores, ya sea ateos o agnósticos, ya sea católicos o pseudo-católicos racionalistas, trataron de presentar una biografía de San Francisco de Asís en la que eliminaban básicamente todos los milagros, eliminaban todos los aspectos radicales de su virtud cristiana y nos lo ponían como una especie de rebelde social que se opuso al sistema, que se dedicó a los pobres y que cuidaba la naturaleza. Le hablaba a los venaditos, besaba las flores, etc. Es decir, una especie de hippie ecologista. Y hoy en día, lamentablemente, muchos siguen teniendo esa imagen de San Francisco de Asís. Pero no entienden que San Francisco de Asís era en realidad un santo que debía su enorme popularidad en su tiempo y en la historia a el hecho de vivir profundamente como Jesucristo. Y el Papa aprovecha esto para decirnos, un proceso similar se ha tratado de hacer también con Jesucristo, oponiendo el Cristo histórico al Cristo de la fe, cuando nosotros sabemos, dice el Papa en esta catequesis, que el Cristo histórico es el mismo Cristo de los Evangelios. ¿Y por qué el Papa hace esta referencia? Porque efectivamente el racionalismo, el mismo racionalismo que quiso desmitificar la vida de San Francisco de Asís, ha desmitificado o ha pretendido desmitificar, entre comillas, la vida de Jesucristo. Ojo, es verdad que en el primer siglo, tras la muerte de San Francisco, la biografía de San Francisco de Asís, entre comillas, acumulaba tantos milagros, llamados las florecillas, muchos de ellos, que en realidad eran creencias, milagros o prodigios de otros santos a lo largo de la historia, que fueron todos atribuidos a San Francisco. Entonces resulta que San Francisco, para poder haber hecho todos esos milagros, hubiera tenido que vivir pues 250 años. Pero la biografía, la depuración de la biografía de San Francisco de Asís la hizo otro santo, discípulo de San Francisco, franciscano, San Buenaventura. Él fue el que sistemáticamente puso juntas las verdaderas obras prodigiosas y extraordinarias de San Francisco, porque tuvo episodios extraordinarios de heroicidad, de milagros, de belleza, etc., convencido de que la vida de San Francisco había sido suficientemente extraordinaria. Ya ven ustedes, el primer estigmatizado del que se tiene, digamos, conciencia y registro histórico, que no era necesario incrementarle cosas. Pero el proceso racionalista de los siglos XIX y XX no fue una depuración de la biografía, como ese proceso racionalista no ha sido una depuración, digamos así, de la vida de Jesucristo. Ha sido simplemente el uso de la razón opuesta a la fe. Todo aquello que no se puede demostrar por la razón es mentira, y en consecuencia tenemos, y varias veces lectores de Así Prensa me han consultado confundidos, cómo así han ido a un curso bíblico dictado por un curita o por un biblista, en el que de pronto le dicen que Jesucristo no hizo el milagro de la multiplicación de los panes y peces, que en realidad la gente había llevado sus propios panes y sus propios peces y no se había atrevido a sacarlos por miedo a que le fueran a pedir, ¿no? Por miedo a los pedigüeños. Y en consecuencia, cuando Jesús comienza a sacar su propio pan y su propio pez, genera la confianza. Entonces, no hay milagros, hay estos hechos explicables racionalmente. Claro, mi pregunta y la razón por la que descarto de saque a estos biblistas
es porque si nosotros tenemos los textos escritos por testigos directos, estos señores, qué bola mágica, qué máquina del tiempo les ha permitido viajar al siglo cero y ver lo que hizo o no hizo Jesucristo. No, lo que hacen es utilizar la razón y decir, la razón no puede explicar esto, lo elimino, porque se les da la gana. Entonces, ese capricho racionalista no me merece ningún respeto. Honestamente, las personas sí, siempre, porque lo exige la caridad. Pero ese racionalismo no merece ningún respeto. Y el Papa confirmó una vez más que la vida de San Francisco es corroboración de que Jesús actúa, de que Dios actúa en la historia, actúa de manera sorprendente, actúa de manera milagrosa, y esa es la esencia de nuestras creencias como cristianos. Que tengas un buen día.